Bande ha iniciado ya la cuenta atrás para la 47ª edición de la Festa do Peixe, que del 25 al 27 de mayo se celebrará en la capitalidad de A Baixa Limia. Música, gastronomía y deportes se darán la mano en una de las celebraciones más arraigadas de la provincia y que arrancará en la tarde del viernes con una llamada a la fiesta a cargo de la banda de gaitas e pandereteiras del concello de Bande y las charangas, os bandiños y terras de Tribes. Estamos falando das festas gastronómicas máis antigas de Galicia e que abre, ademais, o calendario gastronómico da provincia de Ourense. Mirar que é rico o calendario gastronómico da provincia de Ourense. Pois a Festa do Peixe abre cun gran sempre arraigo popular. La Plaza de la Constitución será, durante los 3 días festivos, un comedor al aire libre, donde degustar los pinchos más enxebres y tradicionales de la comarca, con el peixe como protagonista. Pero el gastronómico no será el único atractivo del fin de semana banduense. Los aficionados a la caza y a la pesca tendrán su cita con el recorrido cinegético para aficionados en el Alto do Hiermes y el campeonato de pesca en la cuenca del Limia. Bande, como ben decía o vicepresidente, Bande está orgulloso desta festa. É unha festa na que se volca absolutamente todo o pobo, na que intentamos recibir a todo o mundo para que se sinta o máis cómodo posible. Intentamos brindar todo tipo de actividades para a xente dende os máis novos ata os non tan novos, para que participen, e dende aquí os invitamos nas diferentes concursos e campeonatos que... Con motivo de la festividad local, en la jornada del domingo abrirá sus puertas el Mercado Xurés, con una variada oferta de productos y servicios que llevan el sello de este territorio, que hace 25 años fue declarado Parque Natural.